Y vamos al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14. Hebreos, después de las cartas de Pablo, ¿verdad? Hebreos capítulo 4 versículos número 14 al versículo número 16. Gloria a Dios. Si lo tiene, me dice un fortísimo amén. Versículos del 14 al 16, el título que tiene en su Biblia, si todos tenemos la versión Reina Valera, por supuesto, dice Jesús, el gran sumo sacerdote. El título del mensaje de esta noche, hermanos, es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un minuto de oración. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, a este pueblo que se ha hecho presente, aquellos que puedan estar quizás sintonizándonos a través de las redes sociales, también llega, Señor, hasta sus vidas, Señor, y a todos los que estamos en este auditorium, Señor, que tú puedas, Padre Celestial, hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pon tu mano de sanidad y de restauración sobre cada vida, Señor. Levanta al desanimado, a los enfermos, pon tu mano sobre ellos, y gracias, Señor, por tu presencia. Quédate con nosotros de principio a fin. Te ruego una unción doble de tu Espíritu Santo para poder hablar, Señor, tu palabra como a ti te place y no como a mí me gusta. Enséñanos, Jesús, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden, hermanos, terminar de acomodarse. Este es un tema extenso, pero para esta noche va a ser bastante corto. A manera de introducción, dije, hermanos, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Es sumamente necesario, hermanos, que usted y yo podamos manejar algunos términos en la Biblia, porque a veces usted habrá oído palabras como, por ejemplo, liturgia. Liturgia normalmente es una palabra que la usan en la iglesia tradicionalista. Entonces decimos nosotros, no, esa palabra no tengo que utilizarla porque esa la usan en la tradición. La palabra liturgia lo que significa, hermano, o a lo que se refiere es el desarrollo digamos, un programa dentro de una iglesia, por decirlo así, religiosa, dentro de una institución religiosa, una institución cristiana. La palabra obispo, por ejemplo, ¿verdad? La palabra obispo, ¿a dónde ha escuchado usted esa palabra? En la iglesia tradicionalista. Pero la palabra obispo lo que viene de la palabra griega, que es la palabra episcopos, que lo que significa es supervisor. Entonces ahora vamos a ver acerca de lo que es la palabra sacerdote. Los sacerdotes, hermanos, los instituyó Dios en el Antiguo Testamento. Quizás, no sé si me adelante, quizás lo voy a repetir más adelante, pero la situación está así. Jacob tuvo 12 hijos, y de esos hijos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Estaba la tribu de Leví, la tribu de Judá, bueno, la tribu de Benjamín, etcétera, 12 tribus. Pero hubo una tribu que Dios la eligió, y era la tribu de Leví, conocida como los levitas. La tribu de Leví es la tribu que Dios eligió como la tribu sacerdotal, la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Ahora, quiero preguntar, esto es para que usted tenga conocimientos generales. ¿A qué tribu, de qué tribu desciende nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué tribu desciende nuestro Señor Jesucristo? Aquí el pastor Goldberg ya me respondió. ¿Alguien más, hermanos, allá atrás? Lo que quiero es que aprendamos, o sea, que usted se lo grabe en su memoria, apréndaselo. ¿De qué tribu depende nuestro Señor? Él depende de la tribu de Judá.
¿Ha oído usted aquella palabra que dice el león de la tribu de Judá? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. De ahí depende su genealogía. Pero no vamos a hablar de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví. Entonces, hermano, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Él instituyó a los sacerdotes. ¿Para qué estaban los sacerdotes? En primer lugar, hermano, eran los que se encargaban de las cuestiones espirituales de las personas. Pero para poder ser intercesores, hermano, primero tenían que purificarse a sí mismos. Como todo hombre humano, como todo hombre pecador, hermano, sepa usted una cosa: todos los hombres somos pecadores. Los que nos paramos aquí arriba, todos los hombres somos pecadores. Por lo cual usted, y al decir usted, ahí voy yo incluido, usted no tiene que poner su mirada en ningún ser humano, porque todos fallamos, todos tenemos errores. Ahorita hay una guerra, hay un pleito encarnizado entre el pastor Heriberto y su servidor. ¿Quién es el más pecador? ¿Verdad? El 31 de diciembre, entonces ahí lo va a descubrir. Entonces todos somos pecadores. Entonces todo sacerdote instituido, en este caso opuesto por los hombres, debe purificarse a sí mismo. ¿Para qué? Para ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. Lo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Bueno, estamos en Hebreos, gracias a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Bueno, aquí está hablando del sumo sacerdote, pero quizás para no perderlo, le quiero explicar con mis propias palabras la diferencia entre sacerdote y sumo sacerdote. El sumo sacerdote era, hermano, como decimos nosotros ahora, el pastor general. Esa era la diferencia. Siempre era un sacerdote, pero él era el jefe de todos los sacerdotes. Dice la historia que hubo en un tiempo el sumo sacerdote, y sobre todo quizás en los tiempos de Jesús y un poco antes de Jesús, de nuestro Señor, él era el presidente del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín, hermanos? No los quiero perder, pero el Sanedrín era como hoy en día la asamblea legislativa. Eran los judíos que gobernaban la parte religiosa. Entonces el sumo sacerdote en un tiempo fue el presidente del Sanedrín. Entonces era digamos en este caso el sacerdote general o el pastor general. Pero dice ahí en el versículo 5.1 de Hebreos, dice que a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para eso estaba instituido el sumo sacerdote, para que él fuera el que presentara las ofrendas por los pecados del pueblo. De ahí, hermanos, viene la costumbre católica, que no quiero hablar en mal, simple y sencillamente quiero decir la verdad. De ahí viene la gente en que va y se confiesa delante de un hombre, porque dicen de que son ellos los que tienen que llevar delante de Dios. Ahora, eso ya lo vamos a ver más adelantito, eso quedó desfasado. Eso está ya desfasado. Ahora, una cosa, usted no tiene que confesarle sus pecados ni a un sacerdote ni a un pastor. Usted tiene que confesarle sus pecados a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único juez perfecto, porque Él es el único que nunca falla. Porque ¿cómo nosotros vamos a juzgar si a lo mejor mis pecados son más negros que los suyos, ¿no? ¿Y cómo voy a tener yo la autoridad para juzgarle a usted? Lo que hizo el rey David cuando llegó el profeta. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Cuando llegó el profeta y le dijo: fíjate que había un hombre que tenía una corderita, y había otro que quería hacer fiesta porque le habían visitado, pero él tenía multitud de ovejas, pero él le fue a quitar la única ovejita que aquel hombre tenía.
y a David le hirvió la sangre y dijo: ese hombre es digno de muerte. Entonces, hermano, dijo: es digno de muerte. Y le dijo el profeta: bien has dicho, rey David, ese hombre eres tú. Así somos muchos de nosotros, buenos para poner el dedo en la llaga, pero no nos hemos visto que nosotros somos no peores. ¿Cómo somos? Peores. No somos peores, somos peores. Judá tuvo 3 hijos. Por supuesto que es la esposa, ¿no? Entonces dice de que los nombres de los hijos de Judá se me han olvidado, porque por ahí voy en mi lectura nuevamente en el Génesis, pero se me han olvidado los nombres. Pero dice que el primer hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor lo que hizo fue, le quitó la vida, que era el esposo de Tamar, la nuera de Judá. Entonces Judá tenía el segundo hijo, y resulta de que Judá le dijo: bueno, como esa era la costumbre antigua, le dijo: llégate a la mujer, llégate a Tamar, para que le puedas levantar descendencia a tu hermano. Pero dijo el segundo hijo de Judá, dijo: no, dijo, ¿y yo para qué le voy a dar descendencia a mi hermano? Entonces sí se llegó a la mujer. Al decir se llegó a ella, significa que tuvo relaciones con ella. Pero dice que en el acto, y espero que todos los que aquí estamos seamos maduros, y es bíblico y no tiene nada de malo, pero dice que cuando él estaba en el acto, lo que él hacía era vertir en tierra. Yo creo que todos vamos a entender. Vertía en tierra con tal de no dejarle descendencia a su hermano. Entonces eso le desagradó al Señor y también le quitó la vida. Entonces le dijo Judá a su nuera, a Tamar: vete para la tierra de tus padres. Mientras, creo que Sela, creo que se llamaba el último hijo, si no me equivoco. Mientras que el niño este pequeño, mi tercer hijo, crece, y después sea tu marido, para que él pueda levantar descendencia a sus hermanos. Entonces la mujer se fue para la tierra de sus padres, ¿verdad? Digamos que ya no vivía en el sitio del niño, sino que fue para Usulután, por decir algo. Se fue para allá. Pues un día llegaron por Judá iba con su ganado, iba con su gente y todo lo demás, y la Tamar se dio cuenta. Entonces dice la Biblia que ella se puso atavío de ramera. Ella no era ramera, o sea, ramera en nuestro calor popular, prostituta. Ella no era ramera, pero se puso un atavío de ramera, en el cual solo se dejaba descubiertos los ojos. Y cuando Judá iba, claro, quizás Judá la vio tan bonita de haber dicho: ven y acuéstate conmigo. Entonces ella lo hizo, y él se fue y le dijo: mira, no tengo con qué pagarte, pero te voy a mandar un cabrito de la manada que yo tengo, te voy a mandar un cabrito. Está bien, le dijo ella, que me mandes un cabrito, pero ¿qué me garantiza? Déjame una garantía. ¿Y qué te dejo? Déjame tu cordón, tu báculo y no sé si el anillo también. Fueron 3 cosas. Déjame. Vaya, está bien, le dijo él, y le dejó aquellas prendas como garantía que él le iba a pagar por los servicios que ella le había dado. O sea, sí fungió como prostituta, ¿verdad? Con el paso de los meses llegó la noticia a Judá que Tamar, su nuera, estaba encinta, estaba embarazada. Entonces dijo Judá: que esa mujer sea apedreada, porque esa era la muerte para una adúltera en los tiempos bíblicos. Y ese debió también ser el castigo para el adúltero también. ¿O no lo creen, hermano? ¿O solo la mujer que sea apedreada? Los dos, ¿vale? Entonces, que esa mujer sea apedreada, lapidada. Cuando le dijeron a Tamar lo que había dicho su suegro, está bien, dijo. Si me van a apedrear, dijo, pero
antes que todo eso, el niño que está en mi vientre es el padre de él, es el dueño de este báculo, de este cordón y de este anillo. ¿Y qué dijo Judá? Más justa es ella que yo. Pero así somos muchos de nosotros, buenos para poner el dedo en la llaga, pero no hemos visto que nosotros somos, ¿cómo somos? Peores. Somos peores, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al juzgar. Entonces, hermano, ningún sacerdote, ningún pastor, usted tiene que confesarse. Usted sabe que hoy últimamente todo ha salido a la luz de las cosas que están sucediendo en el mundo sacerdotal. Esto no es nuevo, esto es viejísimo. Hay un libro por ahí que usted lo puede encontrar en una librería cristiana, se llama Babilonia, Misterio Religioso. Y ahí, hermanos, habla de todas las aberraciones que se hacen en el Vaticano, en los conventos y todo eso. Quiero decir, no los estoy atacando. Eso simple y sencillamente es la verdad. Aparecen los esqueletos de los fetos de los niños que abortan las monjas en los monasterios son de los hombres, ¿verdad? Y conventos son de las mujeres. Ahí aparecen los esqueletos. Ahora, ¿por qué se da todo eso, hermano? Yo le pondría esto: el 50% que es culpa de cada sacerdote y el 50% a las leyes que les han impuesto. Porque la Biblia dice allá en las cartas de Pablo que el ministro de Dios debe de ser marido de una sola mujer. O sea, en pocas palabras, que tenga su esposa. Y si la mayoría de estos hombres tuvieran su esposa, quizás se daría ese tipo de cuestiones que se están dando ahorita, pero mínimo. Sería muy mínimo a comparación de lo que hoy se está dando. Pero bien, hermano, con esto lo que le quiero decir es que no hay una persona que tenga la capacidad moral para juzgarle a usted y a mí por sus pecados. Si nos vamos a confesar nosotros, tiene que ser delante del Todopoderoso, porque Él es el juez justo, el único. Nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vea lo que dice Hebreos 10, 26. Corramos, hermanos, el tiempo ha volado realmente. 10, 26 dice: porque, vamos a ver, ojalá que no me haya equivocado, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda. Pues sí, entonces definitivamente ese versículo lo tengo equivocado. Pero, hermano, las características del sacerdote de que habla aquí en la Biblia, habla de Melquisedec. Dice que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién habla ahí? De Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque nadie hay, hermano, que cumpla todos estos atributos, como son santo, inocente, mi hermano de nombre, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, dice, que los cielos. ¿Quién puede tener esas características? Solo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo a Jesús sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Ahí estamos siempre en Hebreos. Hebreos 5, 5 y 6. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, el orden de Melquisedec: tú eres sacerdote. Dios le dijo eso ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, me voy a detener un poquito en este orden de según Melquisedec. Melquisedec lo va a encontrar usted allá por el Génesis capítulo número 4. Por ahí lo va a encontrar cuando Abraham le habían secuestrado a su hijo, le habían llevado preso, le habían llevado con todas sus vacas. Pero Abraham armó una comitiva, un ejército, y fue y rescató a su sobrino y rescató todas las cosas que le habían robado. Y cuando ya venía de regreso, dice la Biblia que se le apareció en el camino Melquisedec. Y cuando Abraham lo vio, dice de que le hizo reverencia, le hizo adoración
Y cuando después que hubo hablado con él, dice de que Abraham le dio los diezmos de todo el botín que traía de allá donde había ido a rescatar a su sobrino. Le dio el diezmo. Ahí es donde la primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia, allá en el libro de Génesis, hermano. Entonces, Melquisedec, ¿cuáles son las características? Génesis 14, 18. Vamos a ir un poquito allá atrás. Váyase conmigo a Génesis, rapidito, hermano. Génesis capítulo número 14 y versículo número 18. Dice así el Señor: y sabrán los egipcios que yo soy. No, estoy en Éxodo, hermano, permítame. Estoy en Éxodo. Qué tremendo. Entonces, Génesis, dije capítulo 14, 18. Dice así el Señor en su bendita palabra. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí está la palabra diezmo por primera vez en la Biblia, hermanos. Pero en lo que me quiero detener es en el versículo 18, donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem. Primer lugar, si entonces, hermanos, Dios Todopoderoso todavía no había instituido las tribus, en este caso la tribu sacerdotal. ¿Cuándo fue que nacieron las tribus, las 12 tribus de Israel? Después de Job surgieron, y aquí todavía no habían aparecido. Pero ¿cómo es que aquí está hablando de un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces, primera característica de este Melquisedec era rey de Salem. Salem posteriormente fue Jerusalén, rey. Luego dice: y sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo, la otra característica. Y dice de que sacó pan y vino. ¿Qué fue, hermanos? ¿Quién es otro personaje que en un evento que celebramos aquí continuamente, seguido en la iglesia, sacó pan y vino? ¿Quién fue? ¿Cuándo lo hizo? En la Santa Cena. Jesús sacó pan y vino. Entonces, significa que este Melquisedec, hay otras características que lo narra en el libro de Hebreos. No sé si me va a quedar tiempo porque ya está bien agotado el tiempo. Pero otra de las características de Melquisedec, que dice de que no tiene principio de días, ni fin de días. ¿Y quién es el único eterno? Es nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se le apareció entonces aquí a Abraham. Bye. Hay dos palabritas que usted las va a aprender esta noche si no las había aprendido. Una es la palabra cristofanía. La palabra cristofanía, unida. Cristofanía. Y la otra palabra es la palabra teofanía. Son dos palabras. Voy con la primera. La palabra Cristo es el ungido de Jehová. Eso significa Cristo, el ungido de Jehová. Y la palabra fanía es aparición. Entonces ahí, si decimos que es una cristofanía, es una aparición del ungido de Jehová. Y si decimos una teofanía, la palabra teo es Dios. La palabra teo, la T-O y la O, teo, significa Dios. Por eso que una persona que no cree en Dios, ¿cómo se le llama? Ateo. La palabra a significa sin, y la palabra teo, Dios. Entonces cuando le dice ateo, ¿cómo le está diciendo? Sin Dios, o sea que no cree en Dios. Pero en este caso se le apareció una teofanía. Dios mismo se le apareció a Abraham. Una teofanía. ¿Dónde podemos ver nosotros otra teofanía? ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Daniel narra la historia cuando los hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, fueron echados en el horno de fuego? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos fueron echados al horno de fuego? 3. Pero cuando el rey Nabucodonosor llegó a ver y se asustó, porque ¿cuántos vio? 4. Y decía, y el cuarto
tiene semejanza al hijo de los dioses. No, no es que tuviera semejanza al hijo de los dioses. Era Dios mismo, era Cristo mismo que estaba con ellos. Estaba cumpliendo aquella palabra que dice: cuando pases por las aguas no te anegarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás, y la llama no arderá en ti. Se estaba cumpliendo literalmente con aquellos jóvenes hebreos, que en ese tiempo creo que ya no eran tan jóvenes. Se estaba cumpliendo allí esa profecía prácticamente, hermano, donde dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay una alabanza, hay un coro, creo que está en el himnario: no temas porque yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, mío tú eres. Y después dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te anegarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, hermano, ahí, ¿quién era el que estaba con los hebreos en el horno de fuego? Era Dios. Otra teofanía que se puede ver ahí, mis amados hermanos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran humanos, eran imperfectos, eran, hermano, hasta cierto punto altivos, ¿verdad? Hacían sacrificios constantemente, pero recuerde que primero tenían que ofrecer sacrificios por sí mismo, para poder después presentar sacrificios por el pueblo, porque ellos estaban impuros. Mas el sumo sacerdote en el cual usted y yo hemos creído, él hizo un sacrificio y lo hizo de una vez y para siempre. Aquellas palabras que dijo Juan el Bautista, esas palabras son poderosas, hermano. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cosa que los sacerdotes antiguos testamentarios no lo podían hacer. Hoy en día, con respeto lo digo, hermano, los sacerdotes llegaron hasta la época de Jesús. Antes de la muerte, hasta ahí llegaron los sacerdotes. Ahora ya no hay sacerdote. Y no hay curas porque no curan. Y no puede ser padre tampoco, porque padre solo hay uno, el que está en los cielos. Ese versículo usted se lo puede, ¿verdad? ¿Qué versículo es el que habla de eso? Aunque sea uno, por favor. Hermano Darwin, no, hombre, esa luz de ese lucero, porque solo la hermana Lucero es la que contesta muchas veces. Esa luz de ese lucero lo inundó. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces no es sacerdote porque llegaron hasta la época de Jesús. No es cura porque no cura. Y no es padre porque padre solo hay uno, el que está en los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Apréndase Mateo 23:9. No para pelear, sino para que usted pueda defender su fe. Ah, no, porque esos evangeliquitos que no saben nada, que son bien dunditos y todo lo demás. Y hermano, hace años una persona me decía: fíjese de que yo todavía pertenezco a la religión tradicional, me dijo, pero estoy leyendo la Biblia. Mire, qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona comienza a leer la Biblia, hermano, entonces el velo será quitado. Lo dice allá también en las cartas de Pablo a los Corintios, si no me equivoco, que cuando conozcan a Jesús, el velo se quitará. Y ese velo, hermano, es la religiosidad que muchas veces nosotros tenemos, pero como no leemos la Biblia, estamos aferrados únicamente a lo que el hombre nos ha enseñado. Nadie puede traer Biblia aquí. Aquí solo yo soy el ungido. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Si digo Juan 5:39 dijo: escudriñad las escrituras, dijo nuestro Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 8:32, ¿qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si usted lee la Biblia, va a conocer la verdad. Entonces, hermano, el sumo sacerdote es el que usted y yo conocemos. Hermanos, termino con este versículo. Ya vi pasar al hermano Meme. Hebreos
Hebreos 7:27. Con ese versículo termino, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Si lo encuentra, me dice amén. Dice así el Señor: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor se ofreció una vez y para siempre, un solo sacrificio. Ahora dice la Biblia, y por aquí traía el versículo, solo se lo voy a dejar, creo que es allá en Primera de Pedro 2:9, si los jóvenes lo pueden poner por favor. Primera de Pedro 2:9. Ahí dice de que usted y yo somos pueblo santo, pueblo adquirido, real sacerdocio. O sea, se da cuenta que no necesitamos que alguien interceda por nosotros, sino que nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Nosotros mismos, dice la Biblia, que el Señor nos ha hecho real sacerdocio. Entonces, mis amados hermanos, el sumo sacerdote que usted y yo tenemos se ofreció una sola vez y para siempre. Una sola vez. No tiene que estar muriendo como lo matan a cada rato en la tradición. Por cierto, ya se acerca el famoso viernes, entre comillas, santo. Pero mi Cristo vive, mi Redentor vive. Él está vivo a la diestra de Dios Padre y vive en mi corazón también. Y está en medio nuestro en esta noche. Entonces, lo hizo de una sola vez y para siempre. Cuando Jesús murió y dijo allá en Juan 19:30, y cuando hubo probado el vinagre, entregó el Espíritu diciendo: consumado es. Y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El templo estaba dividido, el atrio del templo, que era el patio, ¿verdad? Luego, después del atrio, estaba el lugar santo, que era donde entraba el sacerdote y, digamos, la congregación. Pero atrás del lugar santo había una cortina que dicen los eruditos que era tan gruesa que ni con una yunta de bueyes, con la fuerza de bueyes, podría ser rota esa cortina. Y dice que cuando Jesús entregó el Espíritu y dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Desde la muerte de Jesús por el poder de su sangre, ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ya usted no necesita sacerdote, usted no necesita pastor, usted lo que necesita para entrar en la presencia del Señor son sus rodillas, es su boca, es su corazón para comunicarse con el Todopoderoso. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros y resucitado. Y sabemos que pronto vienes por nosotros. A ti sea la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Y quiero en esta hora preguntar si hay alguna persona que nunca ha recibido a Cristo Jesús y quisiera hacerlo en esta noche, que se pueda poner de pie, que le pueda entregar su vida y su corazón a Jesucristo. Hoy es el momento. Todos con sus ojos cerrados, adorando al Señor, alabando al Rey. ¿Habrá alguna persona que venga a los pies de Cristo? Bendito Dios, gracias te damos en esta preciosa noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote, perfecto, sin mancha, y que ofreciste un sacrificio de una vez y para siempre. Gracias, Señor. Pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que